Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro seminario. Las actividades del día de hoy arrancarán con una conferencia magistral que por el invitado de casa, por supuesto, lo de magistral sale sobrando todas las conferencias que dicta el doctor Diego Valadez, como tendremos oportunidad una vez más, en enésima ocasión, de constatar, son siempre magistrales. Creo que también estamos ante una de las grandes figuras académicas de este instituto que no requieren presentación. Creo que dado el extenso currículum del doctor Valadez, pretender hacer lo que se suele, lo que es usanza en la presentación de estas conferencias, es hacer una síntesis curricular, sería injusto y una tarea casi imposible, injusto con su currículum y una tarea imposible para mí. El doctor Diego Valadez es un conocido de todos nosotros, fue director de este instituto, ha ocupado diversos y altos cargos públicos, y es, para decirlo de veras aquí sí, en la única síntesis que se me ocurre que pueda hacer justicia a su currículum, es uno de los grandes constitucionalistas que actualmente tiene nuestro país. Para nosotros de veras es un honor que haya aceptado acompañarnos en este seminario con el tema de representación política, supremacía constitucional y jueces. Sin más, le dejo la palabra al doctor Valadez, reiterándole de veras nuestro agradecimiento. Por favor. Ya he comentado en alguna ocasión que cuando alguien se equivoca, pero lo hace a mi favor, no lo contradigo. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes entienden, sobre todo. No habría tenido, aun cuando intentara contradecirme, no habría tenido oportunidad el doctor Valadez. Gracias, Lorenzo. La mayor parte de quienes asisten nos conocen y saben que tengo un vínculo de personal, entrañable amistad con Lorenzo y también con César, y esto explica esa presentación hiperbólica que de todas maneras agradezco, o que por eso agradezco. Como agradezco a ustedes que me den un rato de su tiempo, no para una conferencia magistral, eso también es hiperbólico, pero sí para unas reflexiones en voz alta, que me interesa confiar a ustedes y de las que también espero alguna respuesta. Quizá tengamos tiempo, aunque ayer el formato no se prestó a preguntas y respuestas en la primera parte. Yo haré lo que ustedes digan de acuerdo con lo que esté programado y con el tiempo que esté disponible. Bien, desde luego ayer tuvimos, y a todos nos consta, una extraordinaria introducción a este no solo útil sino oportuno seminario que nos permite reflexionar acerca de una multiplicidad de problemas. Porque a propósito del gran tema de la reforma y el control de la Constitución, se plantean muchas cuestiones. Se plantea el tema de la supremacía constitucional, se plantea el tema de la positividad de la norma, se plantea el tema de la naturaleza representativa del Estado, se plantean las funciones de control, se plantea el gran tema de la llamada división, o mejor dicho, separación de poderes, o simplemente la integración unitaria del poder con una pluralidad o multiplicidad de órganos que lo ejercen. En fin, se plantean los temas más profundos de la teoría constitucional. Y justamente por eso, entre otras cosas, se muestra cómo en 2009, en los albores del siglo XXI, podemos estar replicando en cuanto al tema aspectos que fueron abordados de una forma en la segunda mitad del siglo XX, de otra forma en la primera mitad del siglo XX y de otra forma en el siglo XIX y de otra forma en el siglo XVIII. Esto habla de esta naturaleza proteica de las constituciones y del pensamiento, particularmente en este caso, del pensamiento constitucional. Qué bueno que en este instituto dos figuras emblemáticas de una generación inteligente, culta y animosa, representada en este caso por Lorenzo Córdoba y por César Astudillo, hayan convocado
a esta reflexión y nos hayan ya desde ayer planteado líneas de reflexión muy importantes. Por ejemplo, lo que César Astudillo señaló, vinculando los nexos entre función judicial y democracia, corresponde sin duda a una de las formas de encuadrar el problema de la justicia constitucional y del ejercicio democrático del poder de una manera muy, no solo moderna o contemporánea, sino vanguardista en cuanto a que nos orientó, en cuanto a los grandes conceptos que planteó, acerca de los desafíos que aguardan a la justicia y a la democracia, a la justicia constitucional y a la democracia en el futuro. No menos se puede decir de lo que por su parte en su intervención señaló Pedro Salazar o Sergio López Ayllón y por supuesto la doctora Magaloni. Bien, cuando tuve la oportunidad de comentar con Lorenzo y con César el tema de mi planteamiento ante ustedes, escogí uno ciertamente vagaroso en su enunciado: el sistema representativo, la supremacía de la Constitución y los jueces. Por tanto, se puede decir todo. El riesgo es que también se puede decir nada. Trataré de que esta segunda opción no sea la que corresponda a esta sesión. Por lo general, identificamos, y lo hacemos muy bien en su extraordinaria, siempre son magistrales las pláticas del maestro Fix, aunque no siempre se encuadren en el rubro de conferencia magistral. Él es magistral aún en una conversación en el corredor, aún en una amable charla en su cubículo, aún en una grata tertulia en torno a unas viandas, en fin. La naturaleza magistral del maestro Fix, por eso es maestro, hace que todas sus expresiones tengan esa naturaleza, ese carácter. Nos recordaba la forma como surge en Estados Unidos el proceso de justicia constitucional y la protección de la Constitución por la vía jurisdiccional. Claro, tenemos como emblemático el caso Marbury versus Madison de 1803. Sin embargo, en 1791 se presentó el caso Hollingsworth versus Virginia. ¿Y qué planteaba ese caso? No planteaba sino la constitucionalidad de las reformas constitucionales. Justamente se planteaba en lo formal qué ocurría por el hecho de que la proclamación o promulgación, propiamente dicho, de una reforma constitucional no hubiera estado signada por el presidente de Estados Unidos. Habida cuenta de que el artículo 5 de la Constitución americana, que establece el procedimiento de reforma, no prevé qué hacer en el caso de la promulgación de las reformas, el asunto fue sometido al conocimiento de la Corte. Y la Corte resolvió que para la promulgación de las reformas no era, interpretando el artículo 5 de la Constitución, no era necesaria la firma del presidente. Tenemos, por tanto, un primer caso en el que se impugna la constitucionalidad de una norma, de una reforma constitucional, y en el que la Corte americana se pronuncia sobre aspectos formales de procedimiento. De manera que tampoco en esto puede decirse que haya grandes innovaciones cuando se plantea el asunto, y sí es una cuestión explorada en el constitucionalismo americano. Luego, ayer la doctora Magaloni nos recordó esta posición de la Corte, particularmente de la Corte de Taft. Fue una Corte muy conservadora y nos dio algunos datos. Efectivamente, el conservadurismo de esa Corte fue extremo, al punto, ya no mencionó este caso, pero fue un caso importante en el año 20 o 21, al punto que se planteó allí un asunto que ahora acaba de resolverse, fue de las primeras cuestiones abordadas por el presidente Obama. Firmó un decreto del Ejecutivo,
conforme al cual las mujeres y los hombres tienen derecho a igualdad en el salario. Este asunto se planteó en el año 21 en la Corte. Y la Corte dijo que no se podía obligar a la igualdad en el salario porque prevalecía el criterio de libertad contractual, que era el criterio constitucional. De manera que esa Corte realmente fue conservadora en el sentido más amplio posible. No solo había leyes discriminatorias, sino había una posición de la Corte en 1921 en un sentido claramente discriminatorio. Él no fue el único. Desde luego este proceso se acentuó, como ayer se dijo, en el caso de los contrastes entre el New Deal, las políticas del New Deal de Roosevelt y la propia Corte, hasta que, habiendo ganado la elección de una manera muy amplia en 1936, el señor Roosevelt dijo: vamos a aumentar 6 ministros a la Corte, mediante un mecanismo conforme al cual por cada ministro o juez, como le dicen allá, que cumpliera 70 años y no se retirara, el presidente nombraría un juez adicional hasta un máximo de 6. Como ustedes saben, el artículo 3 de la Constitución americana no establece qué número debe tener la integración de la Corte. De suerte que la primera Corte, integrada por Washington, tuvo 6 jueces y progresivamente fue aumentando a 7, 8, 9 y llegó a 10, hasta que fue reducida en el año 63, en 1863, a 7, y luego en el 66 ampliada nuevamente a 9, que es como está ahora, por ley. De suerte que el Congreso de Estados Unidos puede modificar la integración de la Corte. ¿Qué pasó cuando se dio esta iniciativa de Roosevelt? Se dieron 2 cosas. Un documento muy interesante de la propia Corte, dirigida como memorándum al Senado, señalando por qué era negativo para los efectos de la justicia un número mayor al de 9 jueces, señalando que se dificultaría llegar a acuerdos, que se demoraría el debate, que se haría más compleja la negociación interna. Esto es el único documento expreso que yo conozco donde toda la argumentación se orienta a analizar las ventajas de un mayor o menor número de integrantes de un órgano jurisdiccional constitucional. Pero lo que le interesaba a Roosevelt no era eso, sino simplemente que se corrigiera la posición de la Corte, y la Corte comenzó a cambiar y los jueces se comenzaron a jubilar, y resulta que a Roosevelt entre 1937 y 1943 le tocó designar 9 ministros de la Corte, todos. 2 de ellos estuvieron ahí 20 años y otros 2 estuvieron más de 30, uno incluso 36 años. Esto cambió el panorama jurisprudencial. Pero, ¿por qué estoy hablando tanto del tema? Ayer, en una realmente brillante exposición, como lo hace siempre Pedro Salazar, nos habló de estas tesis contemporáneas que se refieren justamente a la posición contramayoritaria en el equilibrio en una democracia. Las decisiones contramayoritarias adoptadas por los órganos, precisamente, de justicia constitucional. Este concepto contramayoritario es un concepto contemporáneo. En realidad, también lo encontramos en el gran debate que se dio a fines del siglo XVIII en Estados Unidos entre 2 titanes del derecho. Uno muy reconocido, Jefferson, y otro, muchas veces, y otro menos reconocido, John Adams. Pero hay que recordar que es justamente a Adams a quien le debe la historia judicial del mundo la designación del juez Marshall, enemigo político de Jefferson. ¿Y cuáles eran los 2 conceptos? Jefferson decía que no se podía sujetar el gobierno de una nación al gobierno de los jueces, porque los jueces no eran representativos de nada. Y otra corriente, la de Adams y de Marshall, decía no,
los jueces sí son representativos. Los jueces representan la memoria de la verdadera mayoría, que fue la que construyó la Constitución. De manera que, en rigor, cuando un juez constitucional deroga o declara inconstitucional, digámoslo así, una norma aprobada por un órgano legislativo, no se trata de que una minoría se enfrente a la mayoría del Congreso. Se trata de que esos jueces representan a una mayoría que es la del poder constituyente, que se opone a una mayoría relativa que es la del legislador ordinario. No se trata de un poder contramayoritario, sino se trata justamente de un poder representativo del poder mayoritario del constituyente. Digamos, ese es el guardián de la Constitución. Estas eran las tesis dichas, en otras palabras, no utilizando los conceptos modernos de mayoría y contramayoría, de Adams por un lado y de Jefferson por otro. Bien, ayer el maestro Fix, por ejemplo, nos señaló todo lo que contribuye en cuanto a la consolidación de un sistema representativo, el mecanismo de la controversia constitucional y el mecanismo de la acción de inconstitucionalidad. Son dos grandes instrumentos para la consolidación de los sistemas representativos. En el caso de la acción de inconstitucionalidad es clarísimo. Se trata nada menos que del estatuto de la oposición al derecho de la minoría, justamente para hacer valer sus razones, pero no en tanto que minoría frente a la mayoría, sino en tanto que minoría que estima que se hace eco de la razón de la mayoría que estableció la norma constitucional y estima por lo mismo que hay una acción mayoritaria en el Congreso que es contraria a la decisión mayoritaria del órgano constituyente que estableció la norma suprema. Entonces, por la vía de la minoría se da representación a la antigua mayoría. Es un poco un retórica, no sé si se quiere, pero digamos la construcción de un sistema representativo requiere también que hagamos estos esfuerzos. La representación política no es sino un constructo, es un concepto al que nosotros llenamos de contenido en la medida que consideramos posible y razonable. Bien. El problema, sin embargo, en el caso nuestro, con relación a la constitucionalidad de las normas constitucionales, es diferente al que se plantea en el caso de la controversia y en el caso de la acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque allí de lo que se trata es de una institución de cuño totalmente distinto. ¿Cómo surge el amparo? Bueno, ayer también nos lo contaba, nos lo refería, aludía a ello el maestro Fix, 1841, Yucatán, Crescencio Rejón. Bien. Pero ¿cuál es la razón histórica? El amparo surge como un medio de defensa frente a la dictadura. No es ocioso ni extraño, ya que está un distinguido jurista yucatanense que nos lo podrá ratificar o rectificar, espero que más bien sea ratificar, pero un año después de la reforma del año 41 se produce la independencia de Yucatán, cuando se encuentra que la sola defensa frente al santanismo a través del amparo no era suficiente. Había que construir un sistema constitucional distinto e independiente, no de México. No fue una acción contra México, fue una acción contra un señor que se llamaba Antonio López de Santa Anna. Esto es, digamos, una de las características de la gran lucha que dieron en Yucatán en ese periodo de la historia. Y cuando nos encontramos con que el amparo entra entre el acta de reformas de 47 a la Constitución, es justamente en una especie de interludio democrático frente a la dictadura santanista que, después de la guerra con Estados Unidos, entró en proceso periclitante. Pero de aquí que regrese Santa Anna. Y entonces se presenta la Revolución de Ayutla. Y uno de los artículos
de los primeros decretos de la Revolución de Ayutla señalaba que debía convocarse a un Congreso Constituyente y que debía proscribirse para siempre por la vía constitucional la posibilidad de que Santa Anna regresara al poder. Y entonces, una vez más, el amparo se convierte en uno de los instrumentos que se utiliza para proscribir el proceso dictatorial en el país. Curiosamente, la expansión del amparo se da en dos grandes etapas históricas, caracterizadas por libertades públicas muy restringidas, durante el porfirismo y durante la presencia de un gobierno de un partido hegemónico. Y entonces, como una forma de compensar la falta de libertades públicas, se extienden las libertades individuales. Es, digamos, una inteligente válvula política que el Estado mexicano, el sistema político mexicano, va diseñando para compensar unas libertades por otras. Claro, esas libertades que corresponden al amparo pueden ser ejercidas, por supuesto, por núcleos de población altamente desfavorecidos, los núcleos ejidales, por ejemplo, pero por eso se ve que en vez de darles capacidad de expresión política, en vez de darles posibilidad de organización militante a través de los partidos, lo que se les da es la posibilidad de recurrir al amparo e inclusive estableciendo medios para contribuir, en el caso de la deficiencia de la queja, a perfeccionar los planteamientos formulados por las comunidades agrarias. Así pues, va construyéndose un medio de defensa de un segmento de las libertades para no tener que abrir otras libertades. Pero finalmente estas también se abren. Y entonces hoy lo que tenemos es el caso de un sistema constitucional democratizado, si bien todavía no democrático, porque son dos cosas distintas. Hemos avanzado en los sistemas electorales, pero no tenemos todavía en el funcionamiento y control de las instituciones un mecanismo o una serie de mecanismos de control y sobre todo de responsabilidad. Una democracia se construye sobre dos ejes fundamentales: libertades para los gobernados y responsabilidades para los gobernantes. Y en este momento tenemos solo uno de esos aspectos. Somos libres, no lo podemos poner en duda y ejercemos la libertad, pero aquellos no son responsables y ejercen su irresponsabilidad. Entonces todos estamos ejerciendo la parte que nos toca en este peculiar juego de combinaciones democráticas. Por eso somos un sistema democratizado, pero no un sistema democrático. Repito, son dos cosas distintas. Bien, ¿qué papel juega aquí? Un sistema de revisión constitucional como el que tenemos. Muy importante en cuanto a la controversia, muy importante en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, pero tenemos que pensar dos veces en la función del amparo. Hay un documento importantísimo que es el que acaba de ser aprobado en estas resoluciones de diciembre en diciembre. Se publicó. Es de septiembre, pero se publicó en diciembre. Sí, el engrose llevó un cierto tiempo, entonces tiene un mes y fracción de la Corte. La Corte solamente en esta resolución hace referencia a dos precedentes, uno del año 91, otro del año 94. Omiten un precedente del año 83. Se consideró que no era de considerar, valga la antinomia, pero no lo es, el precedente del año 83, porque se dice que ya cambió el sistema. Sí, cambió el sistema por lo que respecta a la controversia y a la acción inconstitucional, pero el caso del amparo sigue siendo el mismo. Y el caso es que en el año 1982, en diciembre de 82, también se presentó un amparo contra una reforma constitucional. En este caso, en contra de la reforma del artículo 28 que establecía la nacionalización, o, si se quiere ser más estricto, la estatización de la banca, porque la banca ya era nacional
Ahora sí es extranjera, pero en aquella época era nacional y no se nacionalizó, sino se estatizó. Y entonces, don Vicente Aguinaco encabezó, era él entonces abogado litigante, encabezó una demanda de amparo, señalando varias cosas. Una, que en el orden material se trataba de una reforma que contravenía el contenido de libertades de la Constitución y que afectaba también el concepto de propiedad que también la Constitución garantizaba. En segundo lugar, abordaba algunos aspectos de naturaleza formal. El más llamativo fue el decir que las reformas constitucionales habían sido aprobadas en cada una de las cámaras de manera sucesiva y no en sesión de Congreso General, como debía hacerse en los términos del artículo 135. Ciertamente, en los términos del artículo 135 no tiene que hacerse así, pero digamos era una forma de interpretarlo que en todo caso hubiera correspondido al juzgador determinar si ese Congreso al que se refiere el 135 es el Congreso General o es el Congreso integrado por dos cámaras, como en términos habituales alude la Constitución. Siempre que habla del Congreso se refiere a ambas cámaras, excepto cuando la propia Constitución así lo señala. Bien, este caso no prosperó, lo desechó el juez, se fue en revisión, lo desechó el tribunal y entonces plantearon un recurso de reclamación ante la Corte. Lo aceptó el presidente y el propio presidente, por un auto de la presidencia, declaró que ese recurso de reclamación era inexistente, improcedente y por tanto se desechaba. Y ahí quedó el asunto. Bien, el caso, de todas maneras, es que fue la primera vez que se nos planteó a nosotros. En Estados Unidos, a diferencia de nosotros, ya se conocía ese antecedente de 1797 que comenté, y se dieron otros tres, también interesantes desde el punto de vista de que se examinó la formalidad de las normas de reforma constitucional. Este es estoy realizando aquí un trabajo que preparé sobre reformas inconstitucionalidad de las reformas constitucionales que presenté en el primer congreso, entonces se llamó latinoamericano, luego se han llamado iberoamericanos de derecho constitucional, se fue en el año 76. Y allí justamente abordé este tema porque lo había suscitado el doctor Ignacio Burgó. Publicó el maestro Burgó su trabajo Derecho Constitucional Mexicano en el año 73. Esto que digo fue en 76, perdón, si dije 73, lo mío fue, el Congreso fue en 76, pero el título, el trabajo del maestro Burgó fue en 73. Y justamente los mismos argumentos que da el maestro Burgó en el año 73 son los que ahora recoge la Corte. No mencionan a Burgó, pero son todos los argumentos de Burgó. Las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales porque, dice, el poder reformador no es un poder constituyente, es solo un poder reformador, por tanto es un poder constituido. Y como poder constituido, sus actos son impugnables por la vía del amparo. Repito, es el mismo argumento dicho hace 36 años. Esto había dado lugar a una polémica, yo discrepé del maestro Burgoa, y lo que sí señalé es que las posibilidades de reforma podían ser las de carácter formal. No había antecedentes en México, todos los antecedentes que utilicé fueron los americanos. En Estados Unidos encontramos un caso, en 1920, en el que también se impugna una reforma, y la Corte dice que la mayoría a la que se refiere el artículo 5 de la Constitución americana no es la mayoría del total de integrantes del Congreso, sino la mayoría del total de miembros presentes. Entonces aquí hay un criterio interpretativo referido a la norma de reforma constitucional. Después hubo otro que se plantea en cuanto a la constitucionalidad
del referéndum para aprobar en un Estado una reforma constitucional. Y entonces la Corte se pronuncia en el sentido de que ni cabe el referéndum nacional, ni cabe el referéndum local para la aprobación en cada entidad de las reformas constitucionales, por lo que la Constitución solamente prevé dos mecanismos: el Congreso federal y los congresos locales, o una convención nacional, o el Congreso nacional y congresos y convenciones estatales. Digamos, esta combinación de congresos y convenciones es lo que permite el artículo 5, pero en ningún caso posibilita el concepto plebiscitario. Digamos, estas fueron y el otro aspecto que también abordó la Corte en el orden procesal. Todo esto fue en 1920, 21 y 22, en 3 casos sucesivos. Fue el del tiempo para que una reforma fuera discutida por las entidades federativas o los estados y entrara en vigor. Y la Constitución no lo dijo, y la Corte tampoco, porque la Constitución no prevé cuánto tiempo debe tardar entre el momento en el que se aprueba en el Congreso y que da la vuelta a todo el país. Y la Corte simplemente dijo que ese tiempo debe ser un tiempo razonable, o sea, tampoco dijo nada. Pero a lo que me refiero es que sí ha habido en el constitucionalismo americano precedentes en el sentido de estudiar la forma, el cumplimiento de la forma establecida por la Constitución para su reforma. Pero en el caso nuestro, ¿qué se plantea? Bien, la Corte, en la resolución de diciembre, primero trae a colación un tema, digamos, dudoso, porque abre con una pregunta y dice: ¿existe en la ley de amparo una norma que prohíba expresa o implícitamente la procedencia del juicio de amparo en contra de alguna reforma constitucional? Todos hemos aprendido que los poderes, los órganos constituidos actúan conforme a facultades tasadas. Entonces aquí se plantea que si existe la prohibición. Como se llega a la conclusión de que no hay tal prohibición, entonces se dice, si no está prohibido, está permitido. En derecho público sabemos que este no es un principio rector, pero la Corte lo utiliza. Segundo punto que utiliza la Corte, que llama la atención, es que adopta un criterio conforme al cual dice, bueno, hay límites explícitos o hay límites implícitos para la reforma constitucional. Se pregunta también, dice, bueno, no hay límites explícitos, pero sí hay límites implícitos. Y los límites implícitos, dice la Corte, son los derechos, no dice derechos fundamentales, ahí me llama la atención que utilice un término tan poco técnico como garantías individuales. Porque, bueno, está bien que la Constitución lo diga así, está bien que coloquialmente sigamos esa denominación, pero en realidad son derechos fundamentales que tienen garantías, que son sujetos a garantías, o sea, procedimientos mediante los cuales podemos ser válidos esos derechos fundamentales. Pero en fin, dice así la Corte, y dice que son dos: las garantías y la división de poderes. Esa es la expresión que literalmente utiliza. Aquí me llaman la atención dos cosas. Primero, ¿por qué esos dos conceptos? Por ejemplo, el doctor Jorge Carpizo, que hablará mañana, en su libro sobre la Constitución de 1917, amplía ese horizonte y dice que también son intangibles la naturaleza secular del Estado, la forma de gobierno republicano y democrático, o sea, hay otros elementos, pero ya puestos a poner o a quitar, realmente entramos en el subjetivismo al que aludieron el doctor César Astudillo y el doctor Pedro Salazar ayer. Ahí ya no tendríamos por qué ponernos de acuerdo, porque ya estamos estrictamente en el campo
de la ideología. Cada quien puede sustentar válidamente una posición, pero otro puede sustentar perfectamente una posición distinta e incluso contraria, y exactamente con el mismo fundamento. En cuanto a lo que nos diga el 135, es otra cosa. Pero el caso es que la Corte dice estos dos. Y les repito, la sorpresa es doble. Primero, ¿por qué esos dos? Y segundo, ¿cómo uno de esos dos, si justamente corresponde a lo que no concierne a la Corte? Hay tres poderes supuestos. El maestro nos dijo, el maestro Fix, que él prefiere hablar de órganos del poder, yo también. Muchas constituciones contemporáneas, casi todas las elaboradas desde 1990 para acá, y son muchísimas, ya no incluyen el concepto de división de poderes de manera expresa. Señalan los órganos del poder y sus respectivas atribuciones, pero no aluden a una separación o división. Este concepto era huidizo desde el propio Madison en su famoso, en el número 48, donde establece las bases justamente de la justicia constitucional, dice, hay que tener mucho cuidado con no extremar este concepto, porque si lo llevamos al punto máximo, no cabe la posibilidad de que un órgano jurisdiccional controle lo que hace un órgano del poder o un órgano legislativo. Entonces, es un concepto relativo. Pero es más relativo todavía cuando entramos en el tema de poder judicial u órgano judicial del poder y tribunal constitucional. Que en México formen parte de lo mismo es una cosa, pero que conceptualmente son cosas distintas es, perdónenme también decir, otra cosa. Aquí estoy un poco arredicho. El caso es que en casi todos los países donde existen tribunales constitucionales hay órganos judiciales que forman parte de una estructura semejante, equilibrada del poder, y hay un tribunal constitucional que se pone virtualmente o realmente, jurídicamente, por arriba de los tres, porque revisan la constitucionalidad de los tres. Esto ya también tiene un antecedente en México. Se llamó Supremo Poder Conservador. La segunda ley del Supremo Poder Conservador establecía, la segunda ley en el artículo 12, que ese Supremo Poder Conservador tenía dos, entre sus múltiples facultades tenía dos interesantes. En una actuaba como órgano de control constitucional, porque podía declarar la nulidad de una ley o de un decreto. Y luego decían qué condiciones. O sea, de un decreto del gobierno o de una ley del Congreso. Por no coincidir con la Constitución. O sea, ya tenemos una entidad de control constitucional. Pero también podía controlar al órgano de reforma constitucional, porque la fracción 10ª del mismo artículo 12 dice dar o negar la sanción a las reformas de la Constitución que se hubieran aprobado, etc. Pero era un superpoder. Aquí nosotros tenemos que, conforme al 49, no puede haber dos poderes en un solo órgano. Entonces, sería controvertible decir que el mismo órgano ejerce el poder judicial y además el poder de control constitucional. Si es que es congruente con su propia tesis de que hay que preservar la teoría de la separación de poderes. En realidad aquí ya nos encontramos con un caso de que en un órgano se dan dos funciones distintas del Estado. Entonces ya no hay pureza en cuanto a los poderes, la separación de poderes en México, para no abundar en los ejemplos que magistralmente nos ofreció ayer el maestro Fix. Hay muchos otros órganos del poder que no son ni gobierno, ni Congreso, ni judicatura. Y esto de ninguna manera escapa a las posibilidades creativas del constitucionalismo contemporáneo. Bien, pero hasta aquí no pasa nada. Creo que lo importante viene después. Porque lo que se vio en Estados Unidos, a lo que ya me he referido, perdonen que haga tantas referencias, pero es que estamos muy vinculados en este proceso. Eso lo vio también magistralmente en la Constitución y en la dictadura Emilio Rabasa. Entonces Emilio Rabasa pasa revista
al proceso constituyente del siglo XIX y encuentra que uno de los grandes problemas que generaba inestabilidad en el país era la participación plebiscitaria en la construcción constitucional. Y advierte que una de las grandes aportaciones de la Constitución de 57 fue haber puesto coto a ese proceso de renovación por la vía plebiscitaria. Por mi parte, yo he tratado de estudiar esto. La reforma constitucional cambió en México con la Constitución de 57, porque a diferencia de las constituciones anteriores que establecían dos formas de limitación, una por materia y otra por tiempo, o algunas por las dos vías, la Constitución de 57 no estableció ninguna limitación. ¿Qué había pasado con las anteriores? Pues que habían dado lugar a todo lo que ya sabemos. Más aún, si siguiéramos aplicando el criterio de que las constituciones no se pueden destruir, y si no solamente se pueden reformar, y que los principios intangibles lo son para siempre, por ejemplo, tendríamos que seguir aplicando el criterio de la Constitución, la disposición de 1824, en el sentido de que en México no se puede practicar otra religión que la católica apostólica romana, que fue designada cláusula pétrea, intangible. Bien, esto lo acabó la Constitución de 57 y entonces fue la primera que comenzó a ser reformada en vez de ser derogada. Y sufrió o experimentó un poco más de 20 reformas. Una, inclusive, de una manera totalmente irregular, porque fue reformada por decreto del señor Venustiano Carranza. Y no se diga de nuestra Constitución. El caso es que de 1857 a la fecha no hemos tenido rupturas constitucionales. Que haya habido una revolución y una revolución constitucionalista fue otro proceso. En realidad, cuando el proceso revolucionario de 1913 se plantea con fundamento en lo que es el artículo 136, y antes era el 135. De manera que por eso se llamó revolución constitucionalista, como la que había hecho en Tuxtepec Porfirio Díaz, que también dijo, se ha quebrantado la Constitución, y entonces yo invoco la propia Constitución, y conforme al 135, integro un ejército constitucionalista, y así lo hizo. Bien, ¿esto qué significa? Que no hubo ruptura constitucional entre 57 y 17, tanto así que si vemos el epígrafe de la Constitución, dice Constitución política que reforma la Constitución de 1857. Y si queremos ir a la práctica, pues hoy estamos, ¿qué legislatura es la actual? ¿La 61ª? Bueno, ¿cuándo fue la primera? Pues en 57. De manera que no se ha truncado el orden construido en 57. Es una constitución diferente, pero no fue una ruptura constitucional porque no fue derogada la Constitución. Nunca ha sido derogada la Constitución de 57. Fue solo reformada por otra Constitución. Esto es lo que nos cierra como posibilidad la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y nos manda exactamente al proceso inverso al que había apuntado Rabasa y al proceso inverso al que yo mismo he querido advertir, o he creído advertir, al examinar las formas de reforma constitucional del 57 a la fecha. Porque dice así. Dice, de este modo, y a partir de lo que se ha venido sosteniendo a lo largo de este considerando, este Tribunal Pleno considera que no se puede identificar el poder reformador con el poder constituyente, porque entonces queda en entredicho el principio jurídico de supremacía constitucional, dando prevalencia al principio político de soberanía popular. De suerte que encontramos una contraposición entre la supremacía constitucional y la soberanía popular, y de acuerdo con esto, prima la supremacía constitucional. Y luego dice, el poder constituyente, soberano, ilimitado del pueblo, no puede quedar encerrado dentro del ordenamiento constitucional. Para concluir, ese poder ilimitado, se ejerce de acuerdo con su propia naturaleza como fuerza
externa al sistema. Siempre, en todo momento, podrá reformar la Constitución existente o la de establecer una nueva, pero su actuación, la del Poder Constituyente, no podrá explicarse en términos jurídicos, sino por las vías de hecho. Esto es, mediante un proceso revolucionario. Es la primera vez que yo veo una resolución jurisdiccional del Tribunal Constitucional que señala el derecho a la revolución. Y esto es sorprendente. Y esto sí contraviene, desde mi punto de vista, todo lo que había representado la justicia constitucional en cuanto a defensa de los valores constitucionales establecidos por el constituyente originario. De manera que si tradicionalmente la justicia constitucional era una forma de fortalecer, de consolidar, de legitimar al poder de manera permanente al sistema representativo, ahora nos encontramos con que por primera vez hay una convocatoria a la derogación del sistema representativo para que la libertad extrema se ejerza por la vía plebiscitaria revolucionaria. Desde mi punto de vista, no se ha tenido en cuenta, y voy a concluir en 2 minutos, que hay cosas, que hay soluciones que se han dado en otras partes y también las hay dentro de nuestro sistema. Habría que, estamos en tiempo todavía, 5 minutos, habría que ver, por ejemplo, por qué no se consideró no solo el artículo 135, sino también el 136. ¿Y por qué no se consideró el 39 y por qué no se consideró el 41? Finalmente, el 39 dice que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno. Y el 31 dice que eso lo hará a través de los poderes constituidos. Entonces no necesita la revolución. Justamente lo que quiso el constituyente desde 1857, porque son textos del 57, fue decir, no hagan más revoluciones, cuando quieran cambiar también, y lo pueden hacer sentaditos en una sala de 100 personas o 200 o de 300. No tienen que matarse los mexicanos para cambiar su estructura del poder. Y por eso crearon el 39 y el 41. Pero luego nos dejaron también el 135, ahora 136, señalando que cuando por cualquier razón la Constitución pierda su fuerza y vigor, el pueblo queda en libertad, no para destruir un sistema constitucional, sino para volver a construir e implantar ese mismo sistema constitucional. Es exactamente lo contrario. Mi pregunta, que es con lo que concluyo, es ¿qué pasaría a la luz de este criterio de la Corte si lo que se modifica es el artículo 135? Que muy bien podría decir, las reformas constitucionales aprobadas mediante este procedimiento no son objeto de ningún, y pueden serlo de ninguna inquisición judicial. Lo puede hacer, no estaría violándose el capítulo de las llamadas garantías individuales, pues no. También podría decir, las reformas serán sometidas a referéndum. Hay varios sistemas. El sistema colombiano es uno, el sistema italiano es otro, el sistema español es otro, el sistema francés es otro. Son sistemas muy ricos. Se prevé en todos los casos el referéndum constitucional como una opción, de acuerdo con lo que decida el Congreso, o de acuerdo con lo que decida una fracción de la ciudadanía, o de acuerdo con una iniciativa que pueda presentar el propio presidente. Se podría decir que, establecida la reforma en el 135 por la vía plebiscitaria, también o tampoco también sería impugnable por la vía del amparo, porque ahí el pueblo estaría actuando como un órgano constituido y no como un órgano constituyente. Bien. Esta es la incógnita que queda para que discutamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Dos
dos cosas muy puntuales. La primera es una cuestión, se quiere, mera forma. Ya ven que sí fue magistral, uno, y dos, ya ven que no sobraba la presentación hiperbólica, sino era simplemente hacer justicia a algo, en fin, que ya era de esperarse. El tiempo nos sobra, pero no se han distribuido preguntas, y creo que se nos saldría arrancando la jornada, se nos saldría de las manos si ahorita se distribuyeran las hojitas para hacerle preguntas al doctor Valadez. Creo que de manera, aquí sí, poco democrática, muy autocrática. Se dicen que la autocracia son las decisiones que caen de lo alto. En este caso creo que hasta físicamente padecerá en esta circunstancia. Hemos decidido autocráticamente, el doctor Astudillo y yo, hacernos, apelando además a la autocontención, hacer unos brevísimos comentarios de no más de 3 minutos, que no serán otra cosa sino, si nos permite nuestro estimado Diego, una especie de provocación para que en una réplica a nuestras provocaciones él pueda cerrar esta mesa. Yo quisiera simplemente partir o reflexionar o abundar, si se me permite, en el último razonamiento, cuestionamiento que planteaba el doctor Valadez a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, un poco a la luz de lo que ya subyacía en las discusiones el día de ayer en este seminario, es decir, esa tensión expresada en distintas formas entre política y derecho, por un lado, o, si se quiere, entre ejercicio democrático de la soberanía, por un lado, y por otra parte, control de la constitucionalidad. Problema que justamente está en la nuez o reside en la nuez de esa tensión intrínseca de las llamadas democracias constitucionales. Y me parece que al final del día, hablar de democracias constitucionales no acaba con estas dos vertientes, la vertiente democrática o la componente democrática por un lado y la componente constitucional por el otro, no acaban conjuntándose, no exento, insisto, de tensiones, como parte de un resultado histórico, complicado, complejo desde el punto de vista teórico, pero que en buena medida el constituyente norteamericano marca la ruta para resolver. Y es justamente esto que el doctor Valadez al final de su intervención señalaba, es decir, la tensión inevitable entre soberanía popular por un lado y supremacía constitucional por el otro. Pero que, y en esto yo coincido con el doctor Valadez, aquí sí ya no es provocación, sino, digamos así, acompañamiento de sus reflexiones, y es que creo que es un error partir del aparente divorcio, o del instintivo divorcio, diría, entre el principio de la soberanía popular, por un lado, y el principio de la supremacía constitucional por el otro. Creo que lo que 200 años de constitucionalismo nos han enseñado, y me parece que esto es algo que la sentencia de la Suprema Corte, que motiva, digámoslo así, todo este seminario, tiende a olvidar, o no olvida por completo, para decirlo de manera franca y llana, es justamente que en 200 años de constitucionalismo democrático, lo que se ha intentado es hacer esta conjunción entre soberanía popular, que en primera instancia está confrontada con la idea del sometimiento al derecho que supone la supremacía de la Constitución, justamente con este principio. Y es que al final del día, creo que la gran enseñanza del constitucionalismo norteamericano es que la Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico, no es algo ajeno, extraño o contradictorio con la supremacía, con la soberanía popular, sino precisamente su expresión. Creo que entender que el gobierno limitado, acotado, la falta de poderes autoritarios, arbitrarios y sin ningún tipo de límite que supone la supremacía constitucional, es y debe ser entendido como la expresión, como la voluntad soberana del pueblo que se da a una constitución y un orden jurídico. Y me parece al final del día que los señalamientos que nos ha hecho el doctor Valadez evidencian que ni siquiera siendo ministros de la Corte se deja de aprender y hay que dejar de estudiar las grandes experiencias del constitucionalismo moderno. Muchas gracias. Yo coincido plenamente con Lorenzo en torno a
extraordinaria calidad de la exposición del doctor Valadez, y particularmente porque retoma algunos conceptos que a mí me parecen fundamentales. Me llamó particularmente la atención lo que el doctor comentó en relación a esta noción de Adams en torno a lo que hace el juez constitucional. Y yo también ahí creo que ese es un punto medular de cómo estamos entendiendo la arquitectura constitucional. Ver si realmente existe esta tensión contramayoritaria, achacándole a los jueces que no tienen ninguna legitimidad o legitimación democrática para oponerse a decisiones tomadas por la mayoría parlamentaria, o habría que entender, como creo que deberíamos entenderlo, que justamente los jueces constitucionales tienen una legitimación exactamente igual a la que tienen los legisladores, porque el fundamento de su legitimidad es la misma, es la Constitución. Y en ese sentido, como decía el doctor Valadez, ciertamente los jueces constitucionales, en el entendido, y esta es una idea también retomada de un gran juez norteamericano, el juez Jackson, que en el 43, si no mal recuerdo, decía, bueno, es que la Constitución es sobre lo que ya no se vota porque ya fue votada una vez y para siempre. En ese entendido tenemos en cuenta que el juez protege entonces esa votación original, que es la votación de una gran mayoría, porque se entiende que está vinculada con el principio democrático de soberanía popular, que es de donde emana formalmente la Constitución, y en función de eso es lo que está protegiendo el juez, esa gran mayoría original frente a una mayoría que sí entiendo es más exigua, que es la mayoría parlamentaria del momento. Entonces sí me parece que es importante tener en cuenta este elemento para decir que las dos legitimidades se deben equilibrar, es decir, las dos emanan de la Constitución y por supuesto que debe haber un equilibrio, porque me parece que el juez constitucional está para entonces decir hay cuestiones que no se deben votar, pero eso tampoco me parece que deba llevar a decir que el poder democrático del momento no puede modificar la Constitución. Es decir, aquí las Cortes Constitucionales o el juez constitucional se pone en ese punto de tensión para permitir, creo, la estabilidad cuando sea necesaria, pero también para posibilitar el cambio cuando también así se considere necesario. Entonces, ese es el difícil punto de equilibrio, pero yo estoy convencido de que entonces no podemos, al menos esa es mi perspectiva, achacarle menos legitimidad al juez solo porque no los elegimos votando. Me parece que esa idea la debemos de cambiar. Bueno, perdón, digo, es mi posición. Y lo segundo es, en base a los tres precedentes también del constitucionalismo de Estados Unidos, sí creo que también en México tenemos un problema de redefinición de cómo está operando el mecanismo de reforma. Básicamente en lo que está pasando, por ejemplo, cuando la reforma es aprobada por las dos cámaras del Congreso y se va al ámbito de las entidades federativas, ahí también no queda muy claro cómo se deben votar las reformas constitucionales. ¿Sí? Si es por mayoría de los miembros de las cámaras del Congreso, por mayoría de los miembros presentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si entiendo que este es un procedimiento que debe estar regulado en las constituciones locales? ¿Qué pasa si ahí se permiten formas alternativas de votación como el plebiscito? Es decir, me parece que esa es otra parte que debemos de terminar de construir en México, y este tipo de asuntos y este tipo de charlas dan la oportunidad de que discutamos en torno a esas posibilidades. Muchas gracias. Creo que vamos a terminar el tiempo. El programa dice 11:15 y luego un receso de 15 minutos. Entonces, si me permiten, gracias por estos comentarios tan inteligentes que, bueno, son además muy incitantes, no solo muy inteligentes, sino muy incitantes para otras reflexiones. Miren ustedes, para tratar de sistematizar este gran problema de la reforma y la participación judicial o del control judicial de la reforma. Si de lo que se trata es de que el país avance hacia procesos plebiscitarios de reforma constitucional, los riesgos son mayúsculos para todos. Tenemos las experiencias a la vista de Bolivia y de Venezuela, de suerte que no parece ser la vía recomendable. Por eso, el referéndum para la reforma constitucional está rodeado de muchísimas precauciones. En el caso de Colombia, decía, por ejemplo, si el 5% de la población solicita que se lleve a cabo un referéndum, se lleva a cabo. Pero también está previsto que
si la reforma fue aprobada por una mayoría calificada, no solo por una mayoría especial, sino por una mayoría calificada, no procede el referéndum. En el caso de España, hay cláusulas intangibles, como la forma de Estado, como la existencia de la corona y como los derechos fundamentales. ¿Pero qué quiere decir que sean intangibles? Quiere decir que no pueden ser modificadas por la misma legislatura donde se produce la iniciativa de reforma. Y señala además que las reformas en esa materia, en esas tres materias, pero solo en esas tres materias, inexorablemente serán sometidas a referéndum. En otros casos, son sometidas a referéndum de manera potestativa, cuando así lo solicitan, por ejemplo, la 10ª parte de los miembros de cada Cámara. Esto es, no es un proceso totalmente abierto que lleva a sistemas plebiscitarios de gobierno. Luego, nos encontramos, por tanto, con que lo que se procura en todo Estado constitucional es la estabilidad de la Constitución, y muchas veces la estabilidad de la Constitución se alcanza mediante la mutabilidad de la Constitución, porque lo que puede llegar a afectar su estabilidad es su rigidez absoluta, su inmutabilidad. Pero tenemos un factor adicional. Hablamos de supremacía y hay que hablar también de naturaleza normativa de la Constitución, porque la supremacía constitucional en la que todos estamos de acuerdo es un aspecto, pero otro es el de la diferencia entre vigencia y positividad de la norma, y lo que todos consideramos que debe tratarse no solo de una norma suprema, sino de una norma efectivamente cumplida, con problemas muy significativos en los procesos de reforma que ojalá nuestros anfitriones de hoy lo sean también de mañana para otro asunto interesante. Lo voy a dejar solamente enunciado. Fíjense ustedes las implicaciones de la reforma. Se reforma la Constitución para establecer la uniformidad de los procesos de elección. Y se le da a los estados un plazo de 1 año para adecuar su respectiva legislación a ese sistema. Bien, hubo un estado que no aceptó, y Sinaloa, y Coahuila después, pero primero los dos estados, Coahuila y Sinaloa. ¿Qué pasó? Que la Constitución no puede señalar en su propia reforma cuál es el sentido de las reformas de las entidades federativas, a menos que se desconozca el sistema representativo de las entidades federativas y que haya una mayoría OPLG constituida por la decisión del propio proceso constituyente, y que ya a las entidades federativas nada más se les deje regular por la vía ordinaria lo que ha decidido la Constitución Federal, y establecer, como ocurre con los casos de los principios generales llamados normas programáticas, que si los estados no regulan, entonces habrá una regulación federal aplicable, o se entenderá como principio general, y de todas maneras se llevará a cabo lo decidido por la Federación. Lo voy a poner en estos términos más sencillos en el minuto que resta. ¿Cómo es posible que la Constitución diga que se modifican las constituciones de los estados en el mismo sentido que la Constitución Federal, si en los congresos de los estados los diferentes diputados también tienen libertad de opinar, de discutir y de votar? Y ocurrió en el caso de Coahuila, ocurrió en el caso de Sinaloa, que no se alcanzó la mayoría exigida por la Constitución para la reforma constitucional local, y entonces esas reformas no se aplicarán en las constituciones, se aplicaron en estas dos constituciones, con lo cual podría decirse que hay un caso de inconstitucionalidad, pero en el caso de Sinaloa se planteó la acción de inconstitucionalidad porque no había habido reforma, y la Corte la desechó por una sencilla razón, porque la inconstitucionalidad es contra un acto legislativo, no contra un acto inexistente. Si no hay acto legislativo, no hay
acto legislativo. Punto. No procede la inconstitucionalidad contra omisiones legislativas, a menos que así se llegara a poner más adelante. Pero aún así, aún declarándose la inconstitucionalidad, lo que procedería sería la sanción de quienes infringieron la Constitución, pero de ninguna manera la obligación para que todos los diputados de todos los partidos en todos los congresos tengan que votar en un mismo sentido, porque ahí sí se habrá acabado el sistema democrático mexicano. Fue una mesa interesantísima. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, además de su presencia, su enorme paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Diego Valadez. Tenemos un receso de 15 minutos y a las 11:30, si no tiene inconveniente, arrancamos con la mesa 3, naturaleza y alcances del poder de reforma constitucional. Diego,